Hola, bienvenidos nuevamente a Matemáticas con Roberto Torres. En esta oportunidad quiero trabajar con ustedes una ilustración del teorema de la función inversa. Esto es para el curso de cálculo de funciones de varias variables. Entonces veamos. Vamos a suponer que tenemos omega, subconjunto de Rn, un conjunto abierto. Y f, una función que va de omega a Rn, que cumple que es continua y con primeras derivadas continuas. Y eso se escribe así, es decir que f es de clase C1. Entonces, continua con primeras derivadas continuas. Además, x sub 0, un punto en omega, y que t es un subconjunto de Rn, de modo que f de omega es igual a t. ¿Ok? Entonces, si la derivada de f en x sub 0 es invertible, y lo que quiere decir esto es que recuerden que como f va de Rn a Rn, su derivada es una matriz de n por n, entonces lo que significa esto que el determinante de la derivada de f en x sub 0 es distinto de 0. O el jacobiano es distinto de 0. Bajo estas condiciones, entonces, existen conjuntos abiertos U subconjunto de omega y B subconjunto de t, de modo que, primero, f de U es igual a B. ¿Ok? Y segundo, existe una función G que va de B en omega, que también es continua y con primera derivada continua de B a omega, de modo que G evaluado en f de x es igual a x, y esto ocurre para todo x en B. ¿Okay? Esto ocurre para todo x en B. ¿Listo? Esto es lo que se conoce como teorema de la función inversa. Veamos en qué consiste esta historia. Vamos a suponer que tenemos que esto es esto es omega subconjunto de Rn, y esto es t, que es igual a f de omega, ¿no? Tal como está en las hipótesis del teorema. Entonces f va así, lo hacemos así porque f de todo omega es todo tau. ¿Listo? Entonces aquí toma a x y lo manda acá a un f de x. O sea, lo que dice el teorema es que si la función es continua y con primera derivada continua, además que la derivada de la función es invertible, es decir, tiene jacobiano distinto de 0, entonces lo que vamos a encontrar son subconjuntos U de omega y B de tau, de modo que f de U es todo B. Y vamos a encontrar una función que se regresa a G, de manera que G evaluado en f de x es igual a x. Esa función G es la que se conoce como función inversa. ¿Ok? Esa es la que se conoce como función inversa. Entonces nosotros podríamos verlo con un ejemplo, una ilustración, y es mostrar que la función f que va de R2 a R2, de manera que a cada U, B le asigna un G de U, B, dado por Euler a la U más B, Euler a la U menos B, es invertible en todo punto de R2. Veamos que eso es cierto. Veamos que esa función es invertible en todo punto de R2. Entonces, según el teorema, lo que tendríamos que verificar es, primero, que la función sea continua y con primera derivada continua. Segundo, que la función, su derivada, sea invertible. Entonces, bajo esas condiciones, decimos que existe
tal función inversa. Entonces veamos. Entonces noten que G de V es Euler a la U más B, Euler a la U menos B. Y obviamente esas funciones continuas y sus componentes, es decir, si esta y esta son continuas, que claramente lo son, ¿no? Entonces, si yo derivo esta función, sus componentes son continuas y sus derivadas son continuas. Ahora vamos a calcular la derivada total de G. Entonces recuerden que la derivada total de G, perdón, aquí escribí G, pero es F, ¿no? Es F. Entonces, cambiemos todo lo anterior, simplemente G por F, porque escribí F al inicio. Ok, entonces la derivada total de F, de V, recuerden que es parcial de F con respecto a U, parcial de F con respecto a B, aquí en este caso sería de F1, ¿no? Con respecto a U, de F1 con respecto a B, de F2 con respecto a U y de F2 con respecto a B. Es decir, la derivada de esta con respecto a y con respecto a B y derivada de esta con respecto a y con respecto a B. Entonces eso sería Euler a la U más B, Euler a la U más B. Tanto la derivada con respecto a U como la derivada con respecto a B es Euler a la U más B. Con respecto a aquí nos daría Euler a la U menos B y con respecto a B nos daría menos Euler a la U menos B. Esa es la derivada total. Entonces, si calculamos su determinante de F de V es, entonces, el determinante Euler a la U más B, Euler a la U más B, Euler a la U menos B y menos Euler a la U menos B. Recuerden que multiplicamos, entonces nos daría, sumamos los exponentes, Euler a la 2U, porque aquí se restan, menos y menos por menos es más, perdón, quedaría menos, aquí se restan también Euler a la 2U, y eso es entonces menos 2 veces Euler a la 2U. Y recuerden que Euler a la 2U, independientemente del valor de U, eso es distinto de 0. ¿Ok? Lo que indica entonces que F, como no hemos especificado los valores de U y de B, F es invertible en todo punto de R2. ¿Listo? ¿Qué significa eso? Entonces vámonos con la segunda condición y es que existe una función G que se regresa, ¿no? Que va de R2 a R2 de manera que G evaluado en F de V es igual a V. ¿Listo? Entonces, pero podríamos preguntarnos por sus derivadas. Bueno, entonces la derivada G', o llamémoslo así, la derivada de G de F de V, derivada total, es V'. ¿Ok? Listo. Entonces yo puedo aplicar aquí regla de la cadena. ¿Está bien? Es una función compuesta. Entonces sería, vamos a decir acá que G se regresa y vamos a poner aquí XY y los envía a un G de XY. Ojo con esto porque si me voy por acá, este F de X, yo lo llamo Y y entonces eso es lo que estoy llamando X y Y en la segunda función. ¿Ok? Bien, entonces sería la derivada de G de XY por la derivada de F de V, aplicando la regla de la cadena, es igual a V'. Y ahora vamos a ver cómo es esa de V', ¿no? La derivada de esa función. Bien, ahora vamos a ver cómo es que es el tema de esta derivada, ¿no? Yo puedo mirar esta función como una función h que va de R2 a R2, de manera que a cada V le asigna un h de V igual a V, es decir, es una función idéntica. ¿Listo? Entonces me voy con la derivada de G de XY, ¿no? La derivada de G de XY debe ser
de g de x, de g1 de x, de g1 de y, de g2 de x, de g2 de y. ¿Ok? Por la derivada de f con respecto a u y con respecto a b, que sería de f1 de u, de f1 de b, de f2 de u, de f2 de b. Y eso sería así, de h de u, de h1 de u, perdón, de h1 de b, de h2 de u, de h2 de b. ¿Ok? Este es h1 y este es h2. Entonces, aquí nos queda de g1 de x, de g1 de y, de g2 de x, de g2 de y. Multiplicado por de f1 de u, que ya lo tenemos acá, que es esta que tenemos arriba, sería Euler a la u más b, Euler a la u más b, Euler a la u menos b, y menos Euler a la u menos b. Y de este lado nos daría 1, 0, 0, 1. ¿Ok? Derivada de u con respecto a u1, derivada de u con respecto a b, 0, derivada de b con respecto a u, 0, y derivada de b con respecto a b, 1. ¿Ok? Obviamente cuando resolvamos esto nos va a resultar un sistema de ecuaciones. ¿Ya? Lo que nos interesa es determinar el valor de g1 de x, de g1 de y, de g2 de x y de g2 de y. ¿Ok? Entonces ahí nos va a salir un sistemita de ecuaciones. Sería así. Euler a la u más b por de g1 de x más Euler a la u menos b por de g1 de y igual a 1. Eso llamemos la ecuación 1. Nos saldría también de g1 de x por Euler a la u más b más de g1 de y por Euler a la u menos b sería igual a 0, ¿no? Y aquí en este caso es menos, perdónenme, aquí es menos porque lo que estoy haciendo es multiplicando fila por columna, fila por columna. Y esto lo vamos a llamar ahora ecuación 2. Ahora lo mismo con la otra, fila por columna, y nos quedaría entonces Euler a la u más b por dg2 de x más Euler a la u menos b por dg2 de y. Y eso es igual a 0. Esto es nuestra ecuación 3. Y de la misma manera, fila por columna, nos quedaría dg2 de x, Euler, perdón, no escribirlo en el mismo orden, Euler a la u más b por dg2 de x menos Euler a la u menos b por dg2 de y. Eso es igual a 1 y esta es nuestra ecuación 4. ¿Ok? Ahora falta que resolvamos. Podemos unir 1 con 2. Resolvemos 1 y 2 y nos quedaría así. Nos quedaría así. Euler a la u más b por dg1 de x más Euler a la u menos b por dg1 de y es igual a 1 y voy a colocar debajo Euler a la u más b por dg1 de x menos Euler a la u menos b por dg1 de y igual a 0. Y las puedo sumar, es decir, las resuelvo normalito. Y esto me quedaría entonces 2 veces Euler a la u más b por dg1 de x igual a 1. Lo que implica que dg1 de x es un medio de Euler a la menos u más b. ¿Ok?
Ahora, si la restamos nos quedaría 2 veces Euler a la U menos B por dg1 de Y es igual a 1 también. Si resto esta con esta, se cancelan los dos primeros términos, es decir, estos se cancelan y me sobran estos, menos por menos más. Y nos queda entonces nuevamente que dg1 de Y es igual a 1/2 de Euler a la, entonces, U menos B pasaría a la B menos U. ¿Okay? Ya tengo dg1 de X y ya tengo dg1 de Y. Y de esa misma manera y con ese mismo procedimiento puedo seguir calculando las demás derivadas. ¿Ok? Entonces, procedemos ahora a resolver 3 y 4. Si ya tengo dg2 de X y dg2 de Y. Pero miren que eso está en las variables X y Y los tenemos acá en las variables U y B. Entonces miren, como la función va de R2 a R2, entonces esto debe ser X y Y. ¿Ok? Para que eso tenga sentido. Eso significa entonces una sola cosa. Y es que Euler a la U más B tiene que ser X y Euler a la U menos B tiene que ser Y. Ahora tenemos que resolver eso en términos de X y en términos de Y. ¿Ok? ¿Qué se les ocurre para despejar ahí en términos de X y en términos de Y? Como Euler a la U más B es X, entonces nos queda que X es igual a Euler a la U más B y Y es igual a Euler a la U menos B. Entonces tendríamos dg1 de X es 1 sobre 2 Euler a la U más B. Es decir, 1 sobre 2 X. Y dg1 de Y es 1 sobre 2 es 1 sobre 2 Euler a la U menos B. Es decir, eso es 1 sobre 2 Y. ¿Está bien? Saquen las cuentas. Mírenlos aquí donde los tenemos, los valores. Ahora dg2 de X es, aquí lo tenemos, menos 1 sobre 2 Euler a la U más B, es decir, menos 1 sobre 2X. Y dg2 de Y es menos 1 sobre 2 Euler a la U menos B, y eso es menos 1 sobre 2Y. ¿Ok? Entonces, la derivada de G de XY no es más que, voy a sacarlo aquí como un medio. Entonces, de G1 de X me quedaría 1 sobre X, 1 sobre Y, menos 1 sobre X y menos 1 sobre Y. Y esa es la derivada de la función inversa. Entonces, no solo determinamos la función inversa, sino también su derivada. Véanse el video con mucha atención, dedíquenle el tiempo y espero que logren comprenderlo. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.